Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, mejor conocido como el equipo de Dragon Work. Está conformado por Wendy Yorico Chávez García, Carlos Manuel Cisneros García, Ángel de Jesús Jiménez Hernández, María Trinidad Madrigal Quintana y su servidor Maximiliano López Baeza. En este video se va a presentar la práctica número 2, denominada Movimientos en base a planos de Tool y Word, en la materia de robótica automotriz, impartida por la maestra Susana Violeta Martínez. El primer paso para comenzar a utilizar el robot fue conectar el transformador y posteriormente encender el panel de control y abrir la llave del aire. Lo que hicimos después fue quitar los dos paros, el que se encuentra en el teach y el del panel de control. Para comenzar a mover el robot debemos prender el teach, que tiene un botón que gira en la parte superior izquierda. Bueno, mi nombre es Maximiliano López Baeza. Para comenzar a mover el robot nos pusimos en el modo de joint y mover el robot para sacarlo del origen, aunque sea unos 10 grados en cada eje. Luego regresamos al modo en el que se iba a operar. En este caso los primeros movimientos fueron generados en el modo de Word. Comencé a mover el robot en los diferentes ejes para tratar de llegar al tornillo. Ay, no. Cuando estuve cerca del tornillo se tenía que presionar el botón de display para generar las dos ventanas y poder interactuar entre ellas. Aquí es para poder accionar la pinza y poder tomar el tornillo. Todavía un poquito más, en las yes. Ahí está. A lo que posteriormente lo único fue llevar el tornillo al punto en el que correspondía y debí soltarlo con cuidado para que no se cayera. Después tuve que retirar el robot de la posición actual para que uno de mis compañeros pudiera continuar con la práctica. Bueno, como ya lo mencionaba mi compañero, se van a realizar dos tipos de movimientos. El primero que realizó él fue en Word. Ahora toca realizar el segundo movimiento del segundo tornillo de la misma manera en Word. Yo como operario del robot me toca realizar ese segundo movimiento para para llegar que su desplazamiento sea el segundo punto. De esto también se debe realizar en Word. Bueno, principalmente para realizar en Word estos movimientos, recordemos que los ejes cartesianos son X, Y y Z. Para ello también se les agrega que tenemos una X rotacional, Y rotacional y Z rotacional, la cual nos ayudará a menear la pinza a la posición que el operario requiera o si es que el movimiento lo requiere para posicionar el tornillo en el segundo punto. Bueno, todo esto se realiza con ayuda del teach. Recordemos que para realizar cada uno de estos movimientos es muy importante mantener el deadman presionado
presionar la letra Shift y con ayuda de las coordenadas o de los movimientos nos ayudará a menear el robot y así lograr desplazarse hacia donde uno quiere o a su segundo punto de origen del tornillo. Para ello, la pantalla dividida es una gran herramienta de apoyo, ya que tenemos dos acciones en un solo display, el cual nos permitirá realizar el accionamiento de la pinza y así como su desaccionamiento para dejar el tornillo. Y recordar que esto se hace con los botones F4, recordar nuevamente que se hace con el Deadman, Shift y F4 o F5 dependiendo de lo que se quiera hacer, sujetar o desujetar el tornillo para dejarlo en su posición. Una vez realizado este movimiento de haber colocado cada uno de los dos tornillos en sus dos posiciones correspondientes a partir de su punto de origen, recordar que hay que sacar el robot en ese mismo movimiento para que el otro compañero realice el siguiente movimiento, pero con el siguiente movimiento que sería en Tool. A continuación mis compañeros le van a explicar. Como ya lo explicaron mis compañeros, movimos los tornillos en Word para posteriormente traerlos en Tool. En mi caso me tocó moverlo en Tool. Este tipo de movimiento es muy parecido a Word, solo con la diferencia de que el plano cambia conforme la posición de la herramienta. Entonces no se me hizo tan difícil usarlo, ya que una vez que utilizas la regla de tu mano, que es para ubicar el eje X, el Y y el Z, se hace de una manera más fácil el poder mover el robot, y pues de esa forma logré completar mi tarea. ¿Y negativo? Ujú. Ya. Hasta con toda la mano tordida tenemos ya. Ahí, Ahí mero, ahí mero. a ver, Z X positivas. negativas. Negativas. Es como que el inverso de Word. Ah. Es más para la derecha. Más para allá. ¿Y qué? Ahí está, ahí ya. Ahí mero. Z negativa, positiva, Positiva. Ahí mero. Z negativas. En mi caso me tocó regresar el segundo tornillo en el modo Tool. Como ya se habrá mencionado, este modo, al igual que Word, maneja tres ejes, siendo estos X, Y y Z. Sin embargo, el modo Tool tiene cierta peculiaridad, y es que el plano de Tool se encuentra ubicado en el gripper, por lo cual este va a cambiar dependiendo del movimiento en el que se realice, y por lo cual también se tiene que tener más cuidado al momento de realizar cualquier movimiento. Lo primero que yo realicé fue desplazarme en estos tres ejes, siendo primero tanto Y positiva como X negativa, para poder estar más cerca del tornillo. Posteriormente bajé en Z positivas para poder posicionar el gripper entre el tornillo y poder tomar este. Una vez que tomé el tornillo, tuve que subir en Z negativas para poder desplazarme en Y negativas y en X positivas y llevar el tornillo a la posición que le correspondía en la banda. Una vez que estuve más cerca de la posición
en la que le correspondía, tuve que bajar en setas positivas para finalmente abrir el gripper y dejar el tornillo. Échale en Y. ¿Qué es? Positiva. Ahí mero. Lo último que realicé fue tener que salir de la posición en la que me encontraba. Esto lo hice moviéndome en setas negativas y para que de esta manera mi compañera pudiera continuar con la práctica. Mi nombre es María Trinidad Madrigal Quintana. En este caso me tocó mover el tornillo 1 en el movimiento tool. El primer movimiento fue desplazarme en Y negativas para estar al nivel del tornillo 1. Posteriormente me desplacé en X negativas para acercarme más a la posición del tornillo. Luego me desplacé en Z negativas para posteriormente tomar con el gripper el tornillo. Cambias de pestaña y ahora ahora espérate, no se olviden. Ahí. No, negativa, fíjate. Ahí sí que ya no. Antes de tomarlo, me desplacé un poco en X positivas. Ahora sí, ya que estoy en la posición correcta, cierro el gripper para luego moverme en Z negativas para subir el tornillo. Para finalizar, me desplacé en Y positivas para llegar hasta la posición 2 donde irá el tornillo. Al llegar al punto, me desplacé en X positivas para acercarme más. Y por último, me desplacé un poco en Y positivas para después desplazarme en Z positivas y poder abrir el gripper para que el tornillo quede en la posición deseada. En Y no. Es que está muy descentrado. Ahí. Dale otra en Z positiva. Otra, ahí está. Ya puedes abrir. Z negativa. Para concluir con la práctica debemos regresar al robot a la posición home. Para esto me desplacé en Z negativas, luego en X negativas, dejando al robot en una posición donde le permita al programa Z poder ser ejecutado de tal manera que no haya ninguna colisión. Para finalizar con la segunda práctica, concluimos que es más fácil mover el robot en el modo World que en el modo Tool. Aunque la diferencia entre estos dos no es muy significativa, sí se complicó un poco